Frente a frente. Frente a frente. San Pablo Apóstol, el que inventó a Cristo. Y María Magdalena, la que conoció a Jesús. Amigas y amigos radioescuchas, aquí estamos de nuevo. Satisfechos al saber que una audiencia cada vez más amplia nos sigue por las redes sociales y nos escucha también en varias emisoras. Bienvenidos una vez más nuestros invitados, el apóstol Pablo y María Magdalena. Gracias, señor periodista, gracias. Gracias por la invitación. En nuestro programa anterior hablamos de la resurrección de Jesucristo, contrastando dos puntos de vista, el de San Pablo y el de María Magdalena. Y cuando usted, Magdalena, ponía punto final al programa, nos decía que la cosa había empezado en Galilea y que después de la resurrección seguiría en Jerusalén. Uh-huh. ¿Qué era la cosa que tenía que seguir? Bueno, era el camino que Jesús abrió, el movimiento al que Jesús nos llamó para apresurar la llegada del reino de Dios. Lo que teníamos que seguir haciendo para que Jesús siguiera vivo en nosotros. Pues ese es, nada más y nada menos, el tema del debate de hoy. ¿Quién inventó la religión cristiana? ¿Quién fundó la iglesia? ¿Cómo surgió el cristianismo? Una de las religiones con mayor número de creyentes en el planeta, la religión más poderosa de Occidente. Elena Martínez está en estos momentos en una ciudad de la Sierra Centro de Ecuador haciendo una encuesta sobre este tema. Adelante, Elena. Gracias, Juan Luis. En las calles de esta gran ciudad estoy. Y, señora, ¿sabe usted quién fundó el cristianismo? ¿Quién va a ser? Pues Cristo. Cristo fue el primer cristiano. Es nuestro Salvador. Señor. Sí, diga. Una pregunta. Cuente. ¿Cree usted que Jesucristo fundó una nueva religión? Pues claro que sí. El catolicismo, el cristianismo. La única religión verdadera, por favor. Muchacha, venga para acá. ¿Quién fundó la iglesia? Ay, pues no sé bien quién sería. ¿El Padre o tal vez el Hijo o el Espíritu Santo? Ay, alguno de los tres fue. Como ve, Juan Luis, aquí hay bastante confusión, aunque al menos hay alguna certeza de que alguien fundó algo. Te devuelvo la conexión. Gracias, Elena. María Magdalena, usted que conoció tan de cerca a Jesús, ¿qué nos dice? ¿Tenía Jesús la intención de fundar una nueva religión? ¿Nueva religión? Ajá. Nada de eso. Todos los que empezamos en el movimiento de Jesús éramos judíos, pero Jesús no cumplía con lo que mandaba nuestra religión. ¿Qué quieres decir con eso, Galilea? Lo que oyó don Pablo. Jesús nunca pagó el diezmo, no respetaba el sábado, no cumplía con ninguna purificación, hablaba a solas con las mujeres, hasta los leprosos tocaba. ¿Y en cuanto a rezos y oraciones? Él no rezaba en la sinagoga. Se iba al monte y allí conversaba con Dios, su Padre. Por eso lo acusaron de blasfemo. A Jesús lo mataron los sacerdotes, las autoridades religiosas. Suena muy fuerte esa afirmación, María Magdalena, y ya se la hemos escuchado en 2 ocasiones. Me complace que sea usted quien le llame la atención a esta mujer, y no tenga que ser yo. Entonces, María Magdalena, ¿usted considera que Jesucristo no fue un hombre religioso? ¿Religioso? Ajá. Yo digo que sí, pero no. No, yo digo que no, que él fue un hombre espiritual. ¿Ah? Espiritual, sí. Así me calza más con lo que veíamos en él. ¿Pero cómo se atreve a decir que Jesús fue un hombre sin religión? No sin religión, sino enfrentado a la religión que conocíamos. Pero espiritual sí. Con Jesús uno sentía que se acercaba a Dios. ¿Cómo le gusta a usted enredar las cosas, María Magdalena? Y a usted, ¿cómo le gusta hablar sin haber conocido a Jesús, don Pablo? ¿Qué era la religión en que nos criaron? Dígame. Sacrificios, ayunos, prohibiciones. Jesús rechazaba todo eso. Hablaba de misericordia y justicia. Su religión era que la gente no sufriera. Y cuando hablaba del Espíritu, su rostro se iluminaba.
Me acuerdo aquella vez en Jerusalén, en la fiesta de las tiendas. ¡Amigos! Les traigo una buena noticia que es luz para el mundo. Y la noticia es que Dios, nuestro Padre, nos regala su reino a nosotros, los de abajo. Dios es luz y su espíritu es una antorcha. Y el espíritu viene a darle fuego a la tierra. Sí, fuego por las 4 puntas. Y a quemar en su crisol toda la escoria. Y a dar a luz un mundo sin ricos ni pobres. Sin señores ni esclavos. Un cielo nuevo. Y una nueva tierra donde reinará la justicia. Emisoras Latinas, la emisora de las causas justas. Participa y llámanos al 000-144-7272. Entonces, María Magdalena, si Jesucristo no fundó una nueva religión, ¿fundó una iglesia o varias iglesias? Él nunca usó esa palabra iglesia. Él siempre hablaba de comunidad. ¿Qué es una iglesia? Yo no sé. Dígamelo usted, don Pablo, porque he escuchado que usted escribía cartas a las iglesias y yo no conozco ni esas cartas ni esas iglesias. Las iglesias eran asambleas de fieles. Creían en Jesucristo, el Hijo único de Dios. Se bautizaban en su nombre, se reunían para alabar a Dios cantando salmos, hacían ofrendas y oraciones, escuchaban la orientación del obispo o del presbítero. Apóstol Pablo, todo eso que usted escribe suena a una nueva religión que sería el cristianismo. Eran iglesias cristianas con su jerarquía y con sus ritos y con un nuevo Dios que era Jesucristo, ¿no es así? Sí, digamos que así es. Esas iglesias yo las fundé entre los gentiles. En esas iglesias escuchaban mi palabra y se congregaban en el nombre de Cristo el Señor. Fue en Antioquía donde empezaron a llamarse cristianos. En Jerusalén estaban varios grupos. Yo no los conocí bien, pero supe que seguían apegados al judaísmo. No, apegados a Jesús y al reino de Dios. Uno de esos grupos, don Pablo, era el de las mujeres que lo conocimos y lo acompañamos desde Galilea. María, la madre de Jesús, nuestra maestra. Recuerdo que muchos llegaban donde ella y le hablaban de Jesús como si fuera un personaje divino. Y ella los enderezaba, los encaminaba. No lo digan así, no lo enseñen así. Todos somos hijos de Dios. El mensaje de mi Hijo Jesús fue el reino de Dios. Es ese mensaje de justicia lo que mi Hijo quería que honrásemos, no su persona. Tenemos una llamada. Hola. De nuevo, está siguiendo nuestro programa la escritora judía Leslie Hazelton. Adelante, amiga. Podemos llamarla así, ¿no? Claro. Quiero reforzar lo que relata María Magdalena. En los primeros años del movimiento de Jesús, sus seguidores no veían en él a un Dios, porque Jesús no se predicó a sí mismo, él predicó el reino de Dios. Jesús no pensó en una nueva religión, pensó en una renovación espiritual del judaísmo y en una ética de relaciones verdaderamente humanas, como se dice ahora, un mundo en el que quepan todos y todas. ¿Y por qué esa corriente no llegó hasta nosotros? Bueno, esa corriente se secó en el año 70. María ya no estaba, Magdalena tampoco. Cuando aquel año los romanos destruyeron Jerusalén, el país que conoció a Jesús, las comunidades que habían conocido a Jesús desaparecieron. Miles de muertos, miles de judíos dispersados por todo el mundo en un exilio que duró 2000 años. Para entonces, Pablo había fundado iglesias cristianas por todo el imperio romano. En el nombre de Cristo. Y en ellas, Pablo ya había convertido al profeta de Galilea en el Cristo, un ser divino que demandaba una nueva religión con culto y jerarquía. Gracias, Leslie Hazelton. Eso que cuenta ella, ya no lo viví.
No lo sabía. Tenemos otra llamada. ¿Aló? Habla el padre Heriberto de la parroquia de la Santa Cruz. Me sorprende que en este debate se haya ocultado la palabra fundamental, la palabra fundacional de la Iglesia. Ni siquiera el apóstol Pablo la ha recordado. Bueno, no sé a qué palabra se refiere el amigo que habla desde ese aparato. Amigo no, sacerdote. Y usted, apóstol Pablo, será el primero en confirmar las palabras dichas por Jesucristo a Simón Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Bueno, yo nunca oí esas palabras, pero si usted dice que las dijo Jesucristo. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. ¿Qué dice usted a eso, María Magdalena? Yo tampoco escuché eso, ni vi a Pedro con ningún llavero, pero... Tenemos otra llamada. ¿Aló? Hola, soy Pepe Rodríguez, investigador especialista en religiones y en sectas. Qué interesante. Bienvenido, Pepe. ¿Quiere opinar? Estoy oyendo el programa y quiero aclararle al padre Heriberto que Jesucristo nunca dijo esas palabras. ¿Nunca dijo lo de tú eres Pedro y sobre esta piedra? No, es un texto falso, añadido muy posteriormente. Lo incluyeron 4 siglos después para poner a la Iglesia de Roma por encima de todas las demás iglesias cristianas. Pregúntenle a cualquier teólogo serio y les confirmará esta información. Gracias. No, gracias a usted, Pepe Rodríguez. ¿El padre Heriberto está todavía en línea? ¿Aló? Bueno, parece que ha cortado. Entonces, Jesucristo no fundó una religión ni tampoco una iglesia. ¿Me permite alegarle a esa escritora como se llame y a este Pepe que acaba de llamar? Pero que sea breve, apóstol Pablo, que ya estamos sobre el tiempo, por favor. Seré breve y terminante. Si había confusión en las calles de esa ciudad en donde la niña Elena hacía preguntas, este señor lo ha confundido todo más. Que Jesucristo los perdone y también perdone a quienes están haciendo estos debates abiertamente heréticos. Bueno, Pablo, si Dios es como María Magdalena nos dice que es, seguramente nos perdonará. ¡Lo dudo! Bueno, hasta la próxima. Nos encuentran en la web y en las redes sociales www.emisoraslatinas.net y recuerden, quien tiene preguntas, piensa. Quien solo tiene respuestas, obedece. Estuvo con ustedes Juan Luis. Una producción de María y José Ignacio López Vigil, autores de Un tal Jesús y otro Dios es posible.